Mira, ni siquiera he hecho el evento. Ni siquiera he hecho la misión que diga. ¿Dónde es? Ah. .14, qué mamadas. No sé. Habla con el Luquita. ¿Por qué? ¿Para qué? Sí me dijeron que esta madre es el vodka me dijo sobre todo que es como una novela. ¿Qué dice? No, weón, dice habla con Luca. Pero es que tú también dices, weón. Yo ni siquiera leí el nombre de la misión, a mí me vale, ¿verdad? Hello there. So, you must be the renowned traveler. Simón. Hey, don't forget about the equally renowned Paimon. Of course. Well, it just so happens that our tavern, Angel's Share, is hosting a Bartender's Academy Week. I'm hoping the event might interest you. Basically, you'll have full access to all of our ingredients to mix cocktails or any other drink you please. As long as you refrain from being wasteful, you can enjoy unlimited refills for the drinks you create. Unlimited refills! Un gato. Also, you'll be rewarded handsomely ¿Bebidas if ilimitadas? the guests are happy with your drinks. What? There's even rewards? Paimon. Paimon está cada vez más convencida. Sign up! It's called an La voz de academy, Paimon es un but poquito attendance distinta, is ¿no? certainly not mandatory. And you don't have to make your decision right away. You're more than welcome to give it a try first. So, what do you think? Will you give the academy a try? Está bien, puedo intentarlo. Great. Then please come on in. First, Charles will walk you through some basic El Yayi. techniques. Lucas y Yayi. Weón. Hey, I know you two. So what can I get for you today? Me llevo esa captura. Hey, Charles! Actually, we came to be bartenders today. Bartenders? Oh, so Luca roped you two in, did he? He's got quite a knack for that. You're certainly talented at handling difficult tasks. There's no doubt about that. But mixing cocktails is a whole different game. It's delicate work and requires a certain amount of finesse. Everything from the ratios of your ingredients to your mixing techniques could affect the final product. Don't worry, she's a fantastic cook. Cooking and cocktail making have a lot in common, you know. All right, I'll take your word for it. Oh, and one more thing. In a previous event, we had a student who arbitrarily mixed 3 kinds of hard liquor. Just one glass was enough to leave a customer passed out on the floor. So in light of that incident, we decided to no longer provide alcoholic ingredients to beginners. I hope you'll understand. No hay problema. Great. That just about covers all I have to say. You'll learn all the skills and techniques you need on the fly. Estoy emocionado. Estaba rascando una ¿cómo se llama? Una peinilla. Para hacer una bebida es imprescindible una base, incluyendo los ingredientes secundarios. Necesitarás 3 ingredientes para preparar cada bebida, por lo que si un cliente tiene alguna petición especial, deberás agregar el ingrediente con el sabor correspondiente. Ajá. Sigue las indicaciones y mezcla bien la bebida, haciendo clic o pulsando en el orden correcto. Tras ello, procederás al siguiente paso. De acuerdo con el tamaño requerido, haz clic en confirmar. Cuando la manecilla está en el punto adecuado para servir la bebida del tamaño correcto. Ah, ya. Ah, ya. Ok. Con que pongas directamente 3 porciones de café. No entiendo. Callejón Brillo Luna.
Café, café negro, bueno, té negro. Jugo, chale, ya me antojaron todo. Todo, güey, me antojaron. Leche, agua con gas. Nunca he tomado un café o un té negro o jugo con agua con gas. Crema de cacao, eso sí lo he probado. Para que sirope de caramelo, a la virgen. Limón y menta. Hasta eso la menta no la he probado. Están deliciosas estas cosas. Se ven deliciosas. El limón está bien caro. Acá está como a 10 centavos de dólar, 2 pesos. Cada limón. ¿3 porciones de café? ¿Y ya? Ah, abajo, izquierda, izquierda. ¿Confirmar puedo darle espacio? No. You're a quick learner. This tastes pretty good. No sabía que te gustaba el café sin azúcar. Okay. That was just practice, though. On the job, customers often will have special requests for their drinks. Some may enjoy a stiffer drink, while others might prefer something more sour. Everyone has their own preferences. Adjusting the amounts of the ingredients is always the key. Jaime would like a caramel pine cone, extra sweet, in the biggest glass you have, please and thank you. Un vaso super mega grande de piñón caramelizado extra dulce. Ay. Dice, el café negro también es una delicia. Espero que no haya Shadowban o me mande a la Yuya tweet por esos comentarios. No lo creo. Pero, como la otra vez vi un comentario que lo había autocensurado Twitch por decir color negro. O sea, literal, color negro. But to become a truly exceptional bartender, in addition to mixing skills, you'll also need to master conversing with your customers. O sea, describir un enemigo, el Tacoman, que es un saco de box negro que vuela con un gorrito navideño y me censuraron. Ya ves. Aún así, además, no, es que las plataformas así no tienen un analizador de contexto, no sé, un detector de contexto. La contexto machi. Y ese es el verdadero problema. Solamente dicen tortillera censurado. Color de censurado. N-word censurado. Que si ven a un ni... Bueno, ya. ¿Conversación? ¿Se expresa? No lo sé, pero se expresa. In that case, you two can take this counter. If you have questions or need any help, just give me a holler. Esto va a terminar mal. Class dismissed. Wait, where's Paimon's caramel pine cone? ¿Lo decías en serio? Punto de teletransporte desbloqueado. ¿Cómo? ¿Aguanta?
No entiendo nada. ¿Y por qué tengo un teletransporte desbloqueado? A ver. ¿Esto es un teletransporte? ¡No! Espérate. ¡No! I'm here. Che, yo no va en putis. Let's go, let's go. Chin. Hola. Vamos a la bro. Nada más. Llegan otros clientes que les resultan muy familiares. Hola. What the hell? Habla con Dylan. ¿Puedo hablar con otras personas? Con Kaella y Rosaria. Habla con Dylan. Kaella. Well, well, this is a surprise. I didn't expect to see you two behind the counter today. In that Y no he hecho case, nada. I'd like a death afternoon. Leave ¿Qué? it to Kaya to make things difficult right from the start. Come now. I just wanted to see how she'd react. I admit I didn't expect to see you here today, Sister Rosaria. ¿Por qué no So avanza? many demanding customers that frequent the tavern, I only thought I'd help the traveler gain some experience. Experiencia. There he goes with that smooth talk again. Don't get me wrong, I was only trying to be helpful. If anything, you should be thanking me. Now, how about we start with something simple, like a moonlit alley, for instance. Callejón Brillo Luna. And make it a large, please. I'll Copa leave grande. my drink up to you. Just make it a tea of some kind and not too big. ¿Eh? Que no sea muy grande. ¿Mediano? Please, take your time. Waiting in anticipation is half the fun. ¿Por qué tiene el traje alternativo? Porque... ¿Cómo fue un brillo luna? Porque desde ya lo iban a poner, o sea... Siempre ya lo van a poner así. Con los trajes censurados, por así decirlo. Y no hay vuelta atrás. A ver, Callejón Brillo Luna. Es café, leche y cacao. Y lo quiere ¿Cómo gigantear. censurado? ¿Quién? Las ropas nuevas de Mona, de no, de Jean, de Rosaria y de Amber. Tienen menos que mostrar. Y Rosaria le bajaron los pechos. Otra vez. Otra vez. A ver, café, leche y... Tampoco se les hacía que enseñaba mucho mono en el traje anterior. Pues sí. Por las medias. Me decepcionan esos chinos detrás de ese desarrollo. Lo quiere grande, dice este men. Sí. La siguiente bebida, ¿qué es? Cualquier bebida de té que no sea muy grande. Mediana. Té de limón. Té negro con limón. Toma. Como 3. Y si le echo leche, aumenta. Limón y menta, eso es para la garganta, man.
drink they ordered. A chinga. Bebida de té que no sea muy grande. Un tecito. Pero sin nada entonces. Puede ser, ¿eh? ¿Qué? What is it, Rosaria? You don't like the drink? Para hacer otra si quieres. No, the drink you made me is fine. It's just that I rarely ever drink tea. The taste always reminds me of certain things. Interesante. Ah, I presume you're referring to the church? No creo que sea con la iglesia. Yes. ¿O sí? The church once held an event that I couldn't attend, but Sister Barbara still saved some tea and dessert for me. Entiendo. The dessert had already gone stale, so Rancio. I whisked it away when I wasn't looking. But the tea tasted just like this drink you made me. ¿En serio? Boy, you're in rare form today, Rosaria. Sounds to me like Mondstadt's just gained another black tea lover. I'd prefer something a little stiffer. ¿Y tu calle qué tal está tu bebida? Depends. If I point out a few flaws, will you make me another one? I'm just kidding. I'd never subject you to such treatment. Gosh, Kaya sure is a tough nut to crack. You never know what he'll say next. How can you stand to drink with this guy, Rosaria? I don't really care what's going through his mind as long as we only talk about drinks. Besides, Kayad's only interested in people or things that intrigue him, whether that's you, the innkeeper here, or anybody else. Hey, how could you divulge so much about your dear old drinking buddy, ¿Qué Think está I'm saying pasando? too much? Get over yourself. It's no big deal. ¿Qué está pasando? I'm constantly surrounded by uptight folks day to day. I prefer the easygoing atmosphere in the tavern. Oh, are we gossiping about people who take themselves too seriously now? Speaking of which, I know someone who could easily place in the top 3 most serious people in Mondstadt. As to their level of seriousness, well, let me put it this way. They probably wouldn't even flinch if I said that to their face. ¿20? Are there really rankings for people like that? Of course. Just off the top of my head, there's a running list for the most consistent drinkers, hardest workers, worst cooks, or even biggest hoarders of dark secrets. Sounds to Paimon like Mondstadters have way too much time on their hands. Are there really that many people who don't need to work? Creo que se les da... Sé de quién habla. No. Aw, but what about Paimon? Is there a category that Paimon can be ranked as high as her? No. Volar. Why, of course. How about... best bartenders. Really? That's great! Our names will be remembered together forever! Well, I must admit, the atmosphere you bring isn't half bad. You can say that again. Just looking at these two brings a smile to my face. Good bartenders create a nice atmosphere and get people in a good mood. You know, like a mascot. So I guess there's really no contest for the title of Best Bartenders. Huh? ¿Qué? Nothing. Thanks for your hospitality. Yeah, I should be going too. By the way, that black tea tasted great. I'll try to make some for myself in the future. If I can manage to get up early enough in the morning, that is. Until next time. Nos vemos. ¿Tú qué? Abuelo. Hola, Diloc.
nothing to do today? Me? Nothing to do? Don't count on it. I heard you two were working as bartenders, so I thought I'd drop by to see how you're coming along. A ver, dame un momento. Listo. ¿Qué pasó aquí? Perfecto. Cantineras. ¿Qué? ¿Qué? Cantineras. Ahí dice cantineras. Wow, you really do catch wind of things quickly. Uno dice. Enterado de todo. So, tell me, how do you like being a bartender? Acaba de empezar. Yeah, it's still a little too early to tell. We haven't been at it for very long. Just tell me your initial feelings. Excited, confused, anything. How does it feel to be a bartender? ¿Por qué Dila que está hablando mucho? No, no, pero dice. Hey, didn't you want to ask Paimon too? Paimon's initial feeling is drinks taste good. Pues sí. Good. I'm happy for you. ¿Qué le pasa a Dila que es la primera vez que lo veo así? Could you make me a Gray Valley sunset then? I'll leave the size up to you. Anotado, no tardaré. Great. Take your time. Chale, güey. ¿Cómo? Tres de jugo. Ah, chinga. Ah, puse el dedo en la... Puse el dedo en el block Mayus. Mira, para Delac pequeñito. Not bad. Not bad at all. It's all about the ingredients. If the fruit are fresh and juicy, then the drink will naturally be sweet and tasty without adding anything extra. Eso es cierto. Sounds like I should thank the soil of Mondstadt. It just so happens that Gray Valley Sunset is the first drink I ever mixed. I was still quite young. My father laid out several ingredients and told me to experiment with them. No requirements and no instruction. In hindsight, he probably just wanted to test my creativity. In the end, I just made a glass of fruit punch. Much like this one. Un exprimido de 3 naranjas. Güey. Punch. My father was equally surprised. I didn't really put much thought into it. I just figured that it would taste sweet. Looking back on it, I was so young and naive. No creo que a tu padre le pareciera extraño. Oh? Fue la mejor. Estoy seguro que de que para tu padre fue la mejor bebida del mundo. Estoy seguro que le gustó. I've never thought about it, I suppose. My father didn't say a word at the time, but thank you. By the way, there's something I'd like to give you. But I suppose it's better to wait until you have more experience with your bartender job. I have no doubt that you'll do very well. And Paimon will, be rooting for you. Very well. Then, I look forward to seeing your good work. See you around. Ok. Come back soon when you have a minute. Ok. Y ya.
Habla con Luca y entra en la taberna. ¿Qué está pasando? Está bien chill la música, es como de esas que ponen en el fondo de los videos de cocina donde recetan platillos. Recrean, no recetan, recrean platillos de los videojuegos. Pues... platillos de los videojuegos... Los únicos que he visto así que dan hambre son los de Monster Hunter. Qué chingados. De hecho voy a hacer algo. Audio. Paimon coming in! Paimon coming in! Porque me da gracia, Hombre. Zhongli? Ah, traveler. Good to see you. I trust you are well? Wait! Zhongli, what are you doing here? If I am to roam about the world, then I certainly mustn't limit my destinations. The free and prosperous land of Wind is as splendid a place to visit as any. And it's quite a pleasant surprise to run into you here. ¿Puedo ofrecerte algo para beber? One misty garden, please. I take my tea strong, thank you. Jardín brumoso. Bien cargado. ¿Cargado de qué? ¿Y eso qué? Ah, jardín brumoso. ¿Bien cargado? ¿Qué se refiere con bien cargado? Cargado de sabor. Jardín brumoso. 3 de té. A ver, como 40 y nada. 1, 2, 3. 4. Bueno, ya me contestó Simón. Sorry to keep you waiting. Aquí tienes. The tea is clear and glows with a pleasing hue. Vamos a empezar ya. Its richness is complemented by a floral and fruity fragrance. Exquisite. Ah! So Zhongli is even super knowledgeable about tea! Paimon usually just gulps down the tea and says something simple like, yummy yummy in Paimon's tummy. Mindfully savoring the tea shows due respect to the person that brewed it for you. Tea of good quality is hard to come by, and those capable of brewing tea according to the occasion and emotions, even more so. ¿Cuánta? Demasiada información. Muy amable. Oh, Paimon gets it now. So, could you teach Paimon how to savor tea like you do? It seems you smell it first and drink it, right? ¿Como el vino? That's correct. Sí, eso vi. Every type of tea is unique. The more you drink, the more you will understand the subtle differences. Smelling the aroma will reveal the quality of the tea. Eso puede ser cierto. Teas emit a musty and seemingly scorched scent, whereas ones with a delicate yet soothing aroma are usually of a higher quality. If you want to be more particular, according to Liyue ancient tradition,
You could acquire a vintage ¿Qué goblet, es esto? which Quítate. is used specifically for examining the aroma. Oh no! All this time, Paimon's been missing out on her tea! Not to Oh, por worry. Dios. Knowledge is vast. It's never too late to learn. As a beginner, you can try this method. First, observe the color. Then smell the fragrance. And finally, take a sip. Remember, you can understand anything as long as you approach it in the proper order. Me aprendió mucho hoy. Chaoying Village in northwest Liyue is famous for their tea industry. It would be well worthwhile the visit when you get the chance. What I shared with you today are mostly my own habits as an old-fashioned Liyue local. Como viejo. Each region has its own tea traditions and culture. One should Qué viejo always sabroso. respect the conventions of the local region. Paimon gets it. But whether Paimon can remember it all is another story. Paimon lo entiende, pero porque Paimon lo recuerda ya es otra cosa. Típico de... Thank you for such excellent tea. It made my trip out here all Sí, the more quítalo. worthwhile. If you ever come to manage a tea house, I will certainly be a regular. Well, we're already pretty busy. I don't think we'll have time to manage a side hustle at a tea house. Bueno, quién sabe. Regardless, you have my complete support. Let's call it a day. I won't take more of your time. All the best with your new pursuit. Espera, la cuenta. Ah, yes. The bill. Just put it on Wang Sheng Funeral Parlor's tab, as usual. 31, 41, 30, 28. Ah, claro. Ponle la cuenta de la funeraria en el camino. Como siempre. Hijo de puta. Of course. Take care. Give our regards to the director. Culero. Hey, officer. Nice bitch. Ay, güey. Hola. Hi there, cutie. It's good to see you. ¿Qué? ¿Por qué, Lisa? ¿Por qué? Dijo la C-word. Cuties. It is certainly unusual for us to meet in a place like this. ¿Y qué tiene esa But as palabra? Lisa said, I'm glad to see you. Disfrazados de marranos. No. Marranos disfrazados de nobles. Pongan cuties. Ciertamente no podemos... Pero como dijo, me alegro de ver. Hey, what do you mean by a place like this? The tavern is a wonderful place to relax and unwind a little. No es cierto. Do you have any idea how hard it was for me to drag the acting grandmaster away from her desk? We've only been here for a few minutes, and worry is already written all over her face. Oh, la virgen. Lisa, Los caballeros de Favonius tienen muchas cosas que hacer. This is the Hey, acting ¿por qué le pintaron el grandmaster we're pelo? talking about. It's only natural that she has a lot on her plate. But you know what they say. Now that we're already here, Ya que estamos aquí. why don't you let her mix a couple of drinks for you two? It'll make you feel a lot better. Consideren una forma de relajación. Honestly, Jean is the only person I know who needs to be taught how to relax. Hey, cutie, whip me up a love poem. Medium, extra sweet. ¿Qué? And how about you, Jean? What are you in the mood for? I'll just have coffee. Medium, please. Master Jean, you drink coffee all the time. Wouldn't you like to try something else? Thanks, but no. I want something to help keep me awake. Les traeré enseguida. Thanks. ¿Está el Santi aquí? Poema de amor. Interesante. Es esta chingadera. Hijo de quién por hombre. Té negro con leche y sirope de caramelo. Va. Té negro con leche y 2 de sirope. Se hace 28.40. ¿Está? Izquierda, abajo, 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 arriba.
Está aquí en poronga. ¿Un café? Mediano. The sweetness is just right. Very good. The coffee is strong and rich with just a nice hint of bitterness to it. Amargor. Aunque estés satisfecha es suficiente. Actually, I do understand what you meant, Lisa. I've been reflecting on my weaknesses lately. There's still room for me to improve in many areas, such as my productivity and management. I'm concerned my stress may somehow affect you as well. De la Lumine. ¿Afectarte? Creo que aún no lo entiendo. What? See? Cutie knows. You were working yourself way too hard, so I thought I'd take you out for some drinks. All I wanted was for you to have some fun. But even in the tavern, you're still thinking about work. That's what's most concerning. If you're constantly under stress like this, it's only a matter of time before you burn out. Exactly. Oh, you also agree with Lisa, Traveler? Yes. So, is learning to relax actually my biggest challenge? Citando un proverbio de Liyue, todo tiene un equilibrio. Yep, work hard, play hard, and rest even harder. The two of you may need even more rest than you'd expect. Una extraña forma de decir. All right, I understand. Thank you, all of you. Now I know that this place serves refreshments for both the body and the mind. Is that why you and Kaya like the tavern so much? Yes and no. It really depends on who's making the drinks. Speaking of which, we couldn't have changed Jean's mind without you today. You sure have a way with words, cutie. Me alegra haber sido de ayuda. Then we'll see you later. I'll consider coming here to relax if I have another opportunity. Sounds great! Take care, you two. Nice. Son 3. Son 3. Verga. ¿Qué le pasa a Eula? Está mimida. Ahí se fue. Se fue. Rápido, ¿Eula? aprovecha para probarte su ropa. Aléjate. Aléjate, pinche cámara estúpida. No. ¿Por qué no se acerca? Pinche cámara imbécil. ¿Qué está pasando y por qué la cámara se comporta de manera tan extraña? Se comporta de una manera extraña la pinche cámara. Ahí está. Aunque es más a la izquierda. No. Cate. Aprovecha, güey, que está dormida. Ches, marranos, ustedes me dan asco. Ahoy, Traveler! Great timing. Join us for a round? Traveler, what a pleasant surprise. Espera, ¿por qué están las dos y se odian? Desde el Festival del Rito de la Linterna 2022, estas dos están curiosamente juntas. Wait, did you two come
Exacto. ¿Vinieron juntas? Well, this lady decided on a whim that she wanted a little vacation, so we ended up traveling around the area. But I guess we have different ideas of vacation. We hardly hiked the mountains before we came here to put our feet up. Talk about spoiled. Niña mimada. Come now. No need to hurt anyone's feelings. Besides, I specifically chose this place because I knew how much you like to drink. But our captain here has seen a lot more of the world, so she's not exactly thrilled with this little tavern. It'll do. Anyway, this one's on me, okay? Beto's paying? Does that include us? Creo que nosotras no somos la cantidad de las payment. Right. Sorry. Guess that's just a habit now. FIFA 22, voy a borrar mi lista de amigos de ese pendejo. Deben tomar distinguidas clientes. I'll have a small birch sap on the sour side. I will have a large dusk, please. Thanks. Nice. Pequeña de savia de abedul. Chingados, ¿eso se toma? No veo por qué no. 2 de jugo, 1 limón. Ok. Con un ligero toque agrio ya valió ver. De cuando Caseo se volvió Valhalla. No lo sabía. Espera, ¿cómo que agrio? Que le eches limón. No, pero si la bebida ya lleva limón. Esta es una de esas pendejas que al limón le echa limón. Pues sí, le falta limón, dice. No le eches limón, échale vinagre. A la vez. ¿No quieres que de una vez le eche formol? Una copa grande de crepúsculo, por favor. Esa mierda. Traigan un vampiro brilloso, entonces. Échale Tiene. ¡Ay, chinga! Pasó burger. A ver, dice té negro con 2 de jugo. Puta madre. Saquen las recetas de este juego porque la neta se me antoja, ¿eh? Una de té negro con 2 de jugo. Así era, ¿no? ¿Qué jugo? El más común, naranja. Ah. ¿Cómo? Porque ahí tiene un... Té negro con naranja, sí. O también de limón. Gigante. Como llueve. Al rato te va a llegar un conche tu madre que sale de la cloaca y te va a pedir un café negro con limón. ¡Ay, cabrón! A ver, que yo soy... café negro en Hoyer, pero... Eso ya es mamada. Por eso dije... Conche tu madre salía de la cloaca. Y bien, ¿qué tal este silencio está poniendo nerviosa a Paymon? El café con tantita mantequilla sabe bien. Bueno, mira, mantequilla te puedo entender porque de alguna manera yo, no es que la haya echado, sino que por accidente se derrama dentro del café. ¿Cómo se derrama la mantequilla dentro del café? Muy fácil. Lo que los millennials ahora le dicen breeding o lo que nosotros conocemos como remojar el pan. Oh. En nuestra bebida, pues eso.
Y pues como el pan la mayoría de veces lo llevo con mantequilla, pues se me derrama mantequilla y el café queda un poquito más... Ay, me hiciste acordar de un cabrón que sopla las papitas en coca. ¿Cómo? ¡A la bestia! Ay, cabrón. Bueno, a gustos y disgustos. Que todo el mundo coma como quiera, pero que no le dañe el sabor a la comida de otro. Y bien, ¿qué tal está? Este silencio está poniendo nerviosa, pero a mí también. The bittersweet taste of nostalgia. Anciana. You mean the taste of going from rags to riches? Just what kind of taste is that? El sabor de pasar de ser una andrajosa a ser una niña rica. Par 10. Par 10. En vez de por Dios. No sabía que eso era un sabor. ¿Qué está pasando en este diálogo? Por cierto, el derrier que tiene la Ningguang, la guitarra que se carga. Par 10. No sabía que los españoles decían par 10. It's mainly sour with just a tinge of sweetness and a lingering aftertaste. Interesting. Does it taste like starting a little business, then discovering that selling fruit isn't very lucrative? Párale, por favor. Ya déjala en paz. No need to get into the details. Let's leave the past in the past. Dios mío. Who'd have thought that the dignified Tianchuan was once a fruit vendor on the street? Oh, por Dios. On the other hand, I bet few can tell that I'm from an ordinary fishing village, right? Not necessarily. Ow. If you ask me, Pueblo pesquero. I'd say that Captain Beidou has eyes that can pierce the sea. You're an adventure-seeking pioneer who tames the wind in the Prisiones de waves, Bloodborne. which is clearly indicative of someone who grew up by the sea. Tuche. Ay, cabrón, ¿qué está pasando? ¿En qué momento el Beidou le va a decir back? Hey, you're not mocking me, are you? Come now. It wouldn't do any good to be sarcastic. I know how fierce you can be with words. It's my treat today, so remember to take it easy on me. All right, then I'd like to have a few more. ¿Otra copa más? ¿Otra copa para la señorita? Well, you heard the good lady bartender. Ooh, I like where this is going. Esto es patible. I'll have another round too. Ya voy. Esa no es estúpida, pues. Rellenas las copas de ambas. Mondstadt's fresh fruit juice is hard to top. I wish I could enjoy some every day. Are you serious? Don't tell me you're gonna open a Sunsetia trade route now. Es una propuesta interesante. Wait, really? I'm just joking, of course. There's already a whole industry established for that. They don't need me muscling my way into their business. Thanks for the drinks today. If you'd ever like a cushy job, I'd enjoy having you as my personal bartender. You're also welcome aboard the Alcor. The crew loves to drink. You could come feast with us. I promise you'd have a blast. My. Captain Beidou, are you competing with me for talent? That's hardly necessary. You may simply stop by the Jade Chamber whenever you want the traveler to mix you a drink. Qué popular soy. Is it Paimon? Or does it sound like they think you work for them? Cuando pueda iré a visitarlas. Cabrón. Ay, cabrón. Dice... Ay, cabrón, espérate, que no lo crean, el café... bueno, esa sí ya la voy a ver. Pero se tiene que deshacer con el calor. Pues sí, o sea, claro. Igual se deshace con el calor en el... ¿Cómo se llama? En el café, porque sigue siendo sólida en el pan. Créanmelo.
Voy a defender a algo que seguro les dará asco, pero el cheto, el azul, sabe bien con yogur. ¿Qué? Te dije que cerraras las cloacas, ya salió alguien de la alcantarilla. ¿Sabes a qué me hace recuerdo? A la pinche escuela cuando los pinches niños no soportaban el desayuno y se lo vomitaban, cabrón. A eso me recuerda lo del yogur con cheto, cabrón. Y no sé por qué se me vino a la mente eso. De hecho, creo que en Japón había patatas sabor a Pepsi. Las bañan, bueno. ¿Las fríen en Pepsi o qué? ¿Qué sombra para más rara? Solamente se le ve la ropa. Ok. Ya que hablamos de comida, me dio hambre y no sé qué hacerme de comer. Por cierto, la pizza con piña es God, no hay discusión. Yo no pediría una pizza con piña, porque no me agrada el sabor dulce con ese picor que tiene la piña con el salado de la pizza. Simplemente no me agrada. Tampoco la pediría, pero si es lo único que hay de comer, pues chingues. Aunque claro, si es lo único, pues... A ver, que podría hacer aparte la piña y después comerme la piña aparte. Aunque podría probarla así estando las dos. No me gustaría estar en ese limbo de Polo Norte y tropical, ¿sabes? O ¿cómo lo explico? Mejor. En fin. Dios mío, con esta música hablando de comidas, cabrón. Hello. Hi. Hi there! Paimon would be more surprised to see you if we hadn't already seen a bunch of our friends. Huh? Wait! You're Shinha! This is a surprise. This place isn't easy to find. Angel's Share. The name doesn't exactly roll off the tongue. Mr. Zhongli was kind enough to help me with directions. I'm thankful. Fue culpa de sangre. You needed help with directions? Wait, you came all this way just for a drink? That's right. Because we're friends. Se me hizo chiquito el corazón. ¿Qué quieres ver? Here's the menu. Boreal Watch. ¿Boreal? Boreal? As in a cold climate. Well, Boreal Watch here probably is referring to the Wolf of the North. So, yeah, you could say it's cold. Caramel pine cone. How could that be a drink? Oh, Paimon's tried that one. It's actually caramel-flavored coffee. Pine cone just refers to the color. Huh? These names are confusing. I can't make sense of any of these. Siento que en algún momento se va a parar y me va a tirar el menú en la cabeza. I'll leave it up to you. As long as it's something that tastes like Qingxin or violet grass. Those medicinal herbs don't grow around here. If you want something bitter, then it has to be coffee. ¿Por qué no pruebas algo dulce? Fine. That's a good idea. You've practiced the Adepti arts long enough. It's time for something new. Let's make Shenhe a snow-covered kiss. It sounds like a perfect fit for her. ¿Qué? Ósculo. Nevado para... Hagamos un ósculo nevado para Shenhe. Paimon cree que no fue ósculo nevado para Shenhe. O sea, beso. Beso nevado, beso helado. ¿Habrá una bebida que se llame así o solamente es una ocurrencia del juego? La traducción al latino es de beso helado. Al latino, al latinoamericano, a nuestra manera de hablar. Oscuro.
Jugo con una espesa capa de espuma de leche. Espuma todavía. El intenso sabor dulce de la espuma trae una deliciosa sorpresa para todo que lo... Ay, espera, ¿de qué dicen? Yo lo comí con yogur de durazno, weón, es god. Bueno, depende de qué también depende de qué sabor de yogur, ¿no? Lo del cheto, supongo. Menos mal que no te gusta por el sabor y no como esos pendejos que no les gusta porque según es una ofensa a la comida italiana. Pues cada quien es responsable de ponerle a su propia comida lo que deseen. Ya que si le meten cosas extrañas a la comida de otro, pues ya no. O sea, respeto tu comida, respeta la mía. Y esos mismos güeyes son los que comen sushi de helado o burritos gringos. A la verga. La hipotenusa. Ya sé. A ver. Un ósculo nevado. Paimon lo eligió. 2 de jugo y 1 de leche. Espérate, ¿cómo era? ¿2 de jugo, 1 de leche o 1 de leche y 2 de jugo? ¿Cómo era? A ver. ¿Y qué me pidió? Soy una mierda. 2 de jugo, 1 de leche. No sirvo de cantinero, arriba, izquierda, abajo, arriba. Mediano. It's sweet and smooth. Not bitter at all. What is it? It's called a snow-covered kiss. Whisk milk until it froths and gently pour it over some juice. It looks like it's covered by a layer of snow. Don't ask why it's called a kiss, though. Paimon doesn't get it either. It's probably just a gimmick to get it to sell better. No realmente. ¿Saben que esa parte de que parece nieve precisamente es lo que primero te toca el labio, ¿saben? Gimmick. Paimon's just guessing. Maybe it's more of a romantic description. Ahí va, por ahí vas, Paimon. It's hard to explain. Stop making Paimon come up with things. Es como la nieve sobre las montañas. That's right. El momento en el que pruebas el sabor del jugo... ¿Qué? Es como un brote que emerge del hielo para darte un beso. Oh. Oh. I see. I seem to understand now. Qué fanático de Shenhe. Fanático loco, por cierto. Ya en este acercamiento le habrá dado un beso en la pantalla. Oh, really? But wait, why is Paimon the one who's confused? Hay mucho enfermo en ese juego, así que hay Occasionally I chew on divine herbs as I wander about in the mountains. I have witnessed the moment a new sprout breaks through the soil. The elation in my heart then does bear a resemblance to what I'm experiencing now. Thank you for helping me understand these obscure names. I might need your help again sometime in the future. Dios mío. Y ahí vamos de nuevo. En fin. La hipotenusa. Güey, el sushi que luego hace en México con queso crema me parece una puta aberración. O como mucho la palabra puta madre. Pues no sé, la verdad. Con queso crema. ¿Ya ves? Otra vez conocí a un güey por YouTube que se la pasaba diciendo que los tacos gringos son una mamada y sí lo son, pero en su historial de YouTube tenía chingos de videos de Doriloco sushi con chamoy, pizza dulce y mamadas así al lado. Como te digo, respeta la comida. Respeta tu comida, haz respetar tu comida, tal vez. O sea, solamente tu plato y deja al resto que disfrute su comida como quiere. Beso en el lado oscuro. Ya van a empezar.
O sea, sí, los tacos gringos no son tacos, pero la pizza que comemos tampoco es la italiana y sabe bien chingona. Ya sé, nomás que sí, cuando hagan tacos o recetas de otro país no digan este es el original porque ahí sí están mal. Dios mío. Dice... Lo que no sabe es que cuando salga Eula en pantalla le daré un pijazo en la misma. ¡Qué listo sos, Sergio! Ah, qué pillín, querías que te dejaran el solo con Eula, por eso fuiste por las demás antes. No, realmente, lo que me interesaba es que Eula saliera en todas las escenas. Porque probablemente esto sí lo recorte y lo subo como una parte aparte en tu tubo. Porque, güey, está chido encontrarme con los NPCs. Bueno, con los NPCs no, con los personajes. No es un evento de NPCs sin diálogos y más nada. Sino que sí estás hablando con personajes de toda la vida. Una foto. Porque la pinche cámara se comporta raro, hombre. No. ¿Cómo el relaja las tetas? ¿Qué? ¿Cómo está eso? No le voy a poner difuminado porque se ve feo. Dios mío, la cámara sí que es una madre. Una pendejada. Un poquito de esto. Así. ¿Cómo le hago para que se vean lo más pegados posibles? Así, ¿verdad? Porque me da gracia, me hace gracia. Small foamy reef, please. ¿Está ebrio? Thank you. Hola. Ah, ¿por qué? Espérate. Ya entendí lo del inicio del stream, ya lo entendí. Si Genshin fuera un héroe, esta escena hubiera sido el final del vídeo. Porque hablas con los mismos personajes. Ah, ok. ¿Eula? I'm fine. Huh? There's something off about Eula. Was she already drinking before she got here? But Foamy Reef has coffee in it. Would it upset her stomach if she has coffee after liquor? Descubrámoslo. For goodness sake, let's water it down before serving it to her. Aguardo. Arrecife espumoso. ¿Cómo es esto? 2 de café y una... Oh, what the fuck? 2 de café, 1 de agua con gas. Ok. 2 de café y 2 de agua. ¿Quién? Ah, ese güey. 1, 2. Bajo. Estos culeros. Ah, pensaste que... ¡Ay, yo que jugar Overwatch! Uh-huh.
Allá. Aprovecha, güey. Más fácil no te la pueden dejar. Oh, sí, es perfecto. La llevaré a casa y me probaré el traje. ¿Qué pedo con ustedes, güey? Es lo que te dije. Embriágate, la lleva a otra casa y pruébate el traje. ¿Y por qué? De hecho, por allá encontré a un chino en traje de Eula de No me gusta cuando dicen, ay, préstamelas, tú las llevas todo el día. This tastes pretty good. Clásico de la cola. Y sigue ebria. Para sorpresa de todo el mundo. Wow, she didn't even notice how much water we added. She must have had a lot to drink. A ver. ¿Quién fue el que embriagó a Eula para empezar? One more, bartender. No preguntes, solo voy a hacer. Sí. Oh, wait. It's you guys? El Vlad tiene el gacha más interactivo, se queja, maldita sea. ¿Qué hacen ustedes aquí? Él recién se da cuenta. Gacha con gameplay y se queja. ¿No nos habías visto hasta ahora? Sí, siempre. Pero espera la oportunidad para decirlo. Sorry. I just came here from the Perhaps I had a ¿Estás little enojado too much to drink. porque tú solo tienes PNGs? No, así él diciéndome a mí. Dice, perdón, vengo de la cola de gato. Vayas a ver su PNG. Tal vez bebí más de la cuenta. El que le ha pesado así. La botaron de cola de gato. Ya. ¿Quieres hablar? Te escucho. ¿Te preocupa algo? Yeah, it's pretty lonely to drink by yourself. You'll feel better if you talk to us. I suppose I always do drink alone. As long as I'm in Mondstadt, I'll never be welcome at taverns. ¿Tiene sentido? I was actually feeling good today and wanted a drink, but they still wouldn't get off my back. Entiendo. A la virga. Tell me, how did you manage to make so many friends? Oh, Dios mío, qué indecente. People always sound so Dios mío. appreciative and are always smiling when they talk about you. Esa infinita, weón. Vaya, esto debe de contar como lore de Deula. ¿Qué es But una as for alcohólica? me, No. just mentioning my La wiki. enough to make Por everyone el- La wiki. Por la pendejada de que a Eula siempre la menosprecian, pues ahorita se fue a beber porque la menospreciaban y la menospreciaron en la pinche taberna. Por eso. Ay, creo que el meme te spoileó. Minutos antes. De hecho no lo vi, espérate. ¿Qué meme? ¿Qué pasé ahorita que te dije? ¿Memes? Sí, pues lo pasó Ajá. recién. A ver. Yo lo vi. Es la cosa de lo mal que le tratan los habitantes de Monster y cómo se siente al respecto. El viajero en corto. Vuelve a meterse con mi... Vaya. Mira que no lo vi por accidente. Dime que no. Perfecto. A ver. Otra vez vamos a cambiar esto. Disfruto más chiste. Exacto. Ajá. Qué bueno cuando lo vi. Él le cuenta sobre lo mal que la tratan los habitantes de Monza y cómo se siente al respecto el viajero en corto. Voy a meterse con mi Eulago y todo lo que se llama cara. Como era de destrago los cachetes. Descalabro los cachetes. Ese. Que no me acuerdo. Entonces, ¿Ebla es como el Ben? No me acuerdo tanto el que sabe del lore el chavo, el pelón, porque... No, yo no. De hecho, un ramo obligatorio. De hecho, es que en México no ven tanto. Sí, güey. No, si se ve. Aquí también se lo obligan, qué weá. Todas las putas no sé lo que estaba esa mamada ahí. Creo que de los pocos países, Ecuador fue uno de los que sí aceptó H espíritu, ¿sabes? ¿Qué dice? Que te eructe en la cara la ave. Ay, cabrón. ¿Qué cosa?
¿Para qué? Si ella te puede cagar bombones. Dejemos los detalles. Está deprimida por menospreciada. Creo que me aprovecharé de esa situación delicada emocionalmente para seducirla. Le dice que puedo contar con su ayuda. XD. En cambio, con solo mencionar me pidió todo el mundo. No digas eso. You didn't choose to be born into the Lawrence clan, and we don't care about that kind of thing. The Eula we know is a great person. But you don't like being straightforward. You always pretend to hold a grudge, and you try to hide your tenderness away from everyone. ¿Por qué toda la web 4K por la chucha? ¡Ah! Who said I was pretending? ¿Quién dice que estoy fingiendo? Además de nosotros, bueno, los demás acabarán aceptándote. Porque nosotros ya te aceptamos. You think so? It's impossible to imagine. Even when I'm this drunk. Even after being a knight of Favonia. ¡Oh! Uy. People still... Casi terrible. Whatever. Oh, El viento siempre cambia su curso. Something wise like that too. Just be yourself, Eula, and keep moving forward. Sooner or later you'll change what people think about the Lawrence clan. Solo tienes que ser paciente. Okay. Thank you. I should go now. ¿Quieres que te acompañe? Déjame acompañarte. No need. I want to remember. Que la acompañe, dice. And I won't be able to think about anything else until I write everything down. Déjame acompañar. Que la acompañe, dice, hombre. Debo recordar lo que lo dijiste y anotarlo lo antes posible. A la bestia. Eula sure is a lot more open after a few drinks. ¿Qué fueron Todas. Fueron esas sirenas de San Andrea? No, 2014 va a volver. Qué venganza. Sí, es cierto. Nunca dijo Vengeance will be mine. Como el venganza. Quizá. Tengo que ir a ver el venganza, Juan. Batman. Sí. El Batman Emo. Como era originalmente, así era. Sí, dicen que está ahí en Chile. Y ya, se acabó. ¡Ay, no! Esto soy vos jugando, puedo enterrarme el video. Ese polaco se robó uno de tus videos, weón. Sería gracioso, pero no habían hecho eso. Interesante. Ya le metimos moods. Sí, por los camiones no son color Rainbow. Y ya tenían Itoris como militares. Alcanza una valoración de 300 puntos. Unos nuevos clientes han llegado al terminal para probar las bebidas de moda. El desafío. Entonces ya no va a morder, chale. No antojen. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿A qué te refieres tú, Yuki? Espérate. ¿Qué pasó? No, creo que el aunque censuren, va a seguir mordiendo. Ya entiendo a lo que se refiere el Joker. Lo traje alternativos de Mona. Aquí. Y sí, va a seguir mordiendo. Que dice que fácil debe ser ligar con Eula. Los devs tienen un fetiche con esa combinación de shorts y botas altas, porque son 3 personajes ya. No me he fijado, pero puede que sí.